eh, apoyar un poco el desarrollo de los ejercicios de física. Ayer realizamos una clase virtual, pero en realidad el sonido y la imagen estuvieron muy regular, entonces decidí hacer este video para apoyar esos ejercicios. Bueno, en la guía pues aparecen unas definiciones importantes que son la base para entender las leyes de Newton. Esas leyes pues están fundamentadas en las definiciones de lo que es fuerza, de lo que es peso, de lo que es fuerza normal, tensión, fricción, etc. En realidad, para entender esa ley pues es un poco más fácil si nosotros analizamos de pronto un bloque que se desliza sobre una superficie. Vamos a dibujar con una superficie y se le aplica una fuerza, ¿cierto? Una fuerza. En este caso vamos a asumir que esa fuerza es horizontal. Es básicamente el primer ejercicio que tenemos ahí en la guía, un niño empujando un bloque, ¿cierto? Vamos a asumir que ese bloque pues tiene una masa. Voy a hacerlo aquí con otro valor, digamos que este vale 30 kilogramos. Y pues básicamente en este tipo de ejercicio nos mandan a hallar la aceleración, ¿cierto? ¿Qué aceleración tendrá el bloque al aplicársele esa fuerza? También hay otras condiciones importantes, como es el que nos digan si el piso por donde se desliza el bloque tiene fricción. Generalmente si no hay fricción es porque puede ser hielo o puede ser un material muy, digamos, de fácil deslizamiento, como puede ser un piso empapado de aceite, etc. Pero por lo demás todos los cuerpos siempre van a tener fricción. En ese caso entonces nosotros lo que hacemos es dibujar una fuerza acá que se opone al movimiento y es lo que llamamos la fricción. Esa fricción pues se representa por Fr o fuerza de rozamiento, quiere decir. Y recordemos que allá en la guía nos dice que esa fricción es igual a un coeficiente de fricción que se representa por una letrica griega. Voy a dibujarla acá, se llama mu. Entonces, coeficiente de fricción mu y multiplicado por la normal. ¿Pero qué es la normal? La normal es una fuerza que es perpendicular al piso. Esa fuerza es la que evita, digamos, o es la que reacciona, evita que la caja se vaya hacia abajo y es la que, digamos, siempre va a estar perpendicular al objeto y sin importar si el objeto esté inclinado, etcétera, siempre va a estar perpendicular al plano donde se encuentra el objeto. Bueno, además de esa fuerza normal, pues tenemos otra fuerza importante que viene a ser el peso. Pero entonces, si ya tenemos la masa, ¿qué es el peso? Pues nosotros vamos a analizar fuerzas, por tanto definimos el peso, se representa por W, es igual a la masa del objeto, en este caso 30 gramos, ¿cierto? Multiplicado por la fuerza de gravedad. ¿A qué equivale la fuerza de gravedad? Recordemos que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso para nuestro territorio, en el lugar donde estamos. En sistema inglés pues se da otro valor, ¿no? Bueno, las fuerzas, como dice allá en la guía, siempre se representan por un valor. En este caso vamos a darle F, o puede ser P, ¿cierto? P también representa una fuerza y su valor equivalente está dado en Newton. ¿Qué son los Newton? Pues los Newton es una unidad, ¿cierto? Ya que Newton fue el que estudió estas fuerzas, una unidad en honor a su nombre. Un Newton es igual a 1 kilogramo multiplicado por metro dividido entre segundo al cuadrado. Es decir, si nosotros observamos estas unidades, es como si yo multiplicara la masa que está en kilogramos
por la gravedad, que es metros sobre segundo cuadrado, y se nos convierte en esa unidad de pesos, de fuerza, que es el newton. No hay que confundir esta n de newton con la fuerza normal, no son diferentes. Generalmente el newton va después de un valor y significa newton, mientras que la normal aparece como n, es una fuerza. Bueno, ya con base en esto, pues tenemos unas definiciones básicas de lo que es fuerza, de algunos tipos de fuerza, más bien, ¿cierto? La fuerza de fricción, el peso, la normal y una fuerza aplicada. Cuando nosotros, en lugar de tener una fuerza empujando aquí, como en este caso, si tenemos una fuerza más bien que está alando el objeto, vamos a dibujar aquí otra fuerza, puede ser una cuerda, etcétera, ¿cierto? En ese caso, generalmente en los problemas la representan por T, y es una fuerza de tensión. De tensión porque puede ser la tensión de una cuerda, un resorte, etcétera, se representa por T. También se da Newton, y pues también se encuentra aplicada en muchos ejercicios. Esos son como los tipos de fuerza que definimos ahí en la guía. Ahora, ¿cómo desarrollamos estos ejercicios? Suponiendo muy similar al de la caja, entonces nos deben dar un coeficiente de fricción, ¿cierto? Vamos para este ejemplo a decir que el coeficiente de fricción μ es igual a 0. Vamos a poner un piso que no es tan rugoso, 0.2, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos de valores? Nada más, simplemente nos piden hallar cuánto valdría la aceleración de ese objeto al aplicar esa fuerza. Recordemos un poquito las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres. En la primera nos dice que la sumatoria, eso se representa con este simbolito, es como una E al revés, quiere decir sumatoria, de las fuerzas cuando son igual a cero, entonces el objeto no sufrirá ningún movimiento. Recibe el nombre de ley de la inercia también. Quiere decir que si la sumatoria de fuerzas sobre el objeto, por ejemplo esta cajita, si todas las fuerzas me sumaran 0, entonces el objeto no tendría movimiento. De hecho, aquí el peso y la normal pues son iguales, ¿cierto? Se anulan, pero tendría que la fricción ser tan grande como la fuerza de 200 newton para evitar de que la caja se mueva. En ese caso la sumatoria de esas fuerzas me daría 0, por tanto el objeto va a tener una movilidad igual a 0. Entonces yo diría que en ese caso la aceleración es igual a 0. Además, si el objeto se está moviendo a una velocidad constante, y si la sumatoria de fuerzas también es igual a 0, pues el objeto seguirá moviéndose a esa misma velocidad. Esa es ley de inercia, porque recordemos que la inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer como está. Bueno, para este ejemplo entonces tendríamos que si todas las fuerzas al sumarlas me da 0, pues el objeto no tendrá aceleración y se cumpliría la primera ley de Newton. Además, esa sumatoria de fuerzas es lo que nosotros llamamos la fuerza neta sobre el objeto. Es la sumatoria de todas las fuerzas. La segunda ley de Newton nos dice que cuando se le aplica una fuerza a un objeto, este va a sufrir una aceleración, la cual es proporcional a su masa. Entonces, dicho de otro modo, la aceleración del objeto será igual a la fuerza, o directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa, porque si yo paso esta masa aquí a dividir, me queda inversamente proporcional. En conclusión, esta ley se aplica generalmente de esta forma. Decimos que la sumatoria de todas las fuerzas será igual a la masa por la aceleración. En ese caso, pues la fuerza neta no será 0, sino que habrá una resultante, y esa es la que me produce la aceleración en el cuerpo. Y la tercera ley, pues se resume en que para toda acción siempre hay una reacción que será igual y opuesta a la fuerza inicial aplicada. Entonces, si yo tengo una fuerza aquí aplicada, voy a tener una reacción R, digamos, en el sentido opuesto y sobre diferentes objetos, porque si yo tuviera aquí una cajita a la cual estoy aplicando esta fuerza, ¿cierto? La que va a reaccionar es la caja
contra la fuerza para no dejarse mover. Es como cuando uno empuja una pared, entonces la pared pues hace una fuerza de reacción también opuesta para evitar de que sea movida. Bueno, esas son las tres leyes de Newton. Entonces, resumidas, vamos a ver cómo desarrollaríamos este ejercicio. Para este tipo de ejercicios es importante definir un sistema coordenado. Entonces voy a trazar aquí unos ejes coordenados. Tendría aquí un eje en X y un eje Y. Siempre es necesario trazar los ejes para nosotros poder determinar la sumatoria de fuerzas donde la vamos a ubicar. Porque es mucho más fácil primero sumar fuerzas en X y luego sumar fuerzas en Y sacar la resultante. Bueno, para este ejemplo entonces tengo en X, o sumatoria de fuerzas en X, ¿cuáles serían? Entonces acá en X observemos que tenemos siempre hay que tomar un sentido positivo hacia algún lado. En este caso, como hacia la derecha, hacia el lado de las X positivo, pues voy a tomar todo lo que esté hacia la derecha positivo y lo que esté hacia la izquierda negativo. Entonces en X tendría la fuerza menos la fricción, ¿cierto? Porque la fricción va hacia la izquierda, debe ser igual a la masa del objeto multiplicado por su aceleración, por la aceleración que va a adquirir. Y esa sería la primera ecuación que tengo para plantear de este análisis de fuerzas. Bueno, ahora en Y. Entonces, en Y, ¿qué tenemos? En Y tenemos las siguientes fuerzas. Tendríamos hacia arriba, vamos a tomar positivo hacia arriba, siempre es necesario tomar un sentido, ya vuelvo y le repito. La normal hacia arriba menos el peso hacia abajo, y eso va a ser igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué a 0? Porque estas dos fuerzas se anulan, la caja en ningún momento se va a ir hacia arriba ni hacia abajo está el piso y hacia arriba pues hay una masa que no le permite moverse. Entonces en este caso lo igualo a 0. De estas dos ecuaciones entonces voy a obtener mi incógnita, que es la aceleración. ¿Cuánto será la aceleración? Entonces de la segunda incógnita pues tengo que sacar la normal. ¿Para qué la normal? Porque observemos de que acá tengo fricción. Para poder hallar la fricción, ya por aquí está escrita, la fricción es igual al μ por la normal. El μ lo tenemos que es 0.2, pero me faltaría hallar la normal, entonces la despejo de esta ecuación. Entonces de esta ecuación yo puedo decir que la normal es igual al peso. Bueno, el peso lo podemos hallar de esta ecuación. W es igual a masa por gravedad. Entonces de acá yo puedo decir que W será igual a la masa, que son 30 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es, pongámosle aquí un por 9.8, y eso me da un valor de, hacemos en la calculadora, 30 por 9.8, eso nos da 294 newtons. De una vez recuerden que las unidades son newton, se convierte en newton. Entonces ahora sí yo puedo decir que la normal es igual a 294 newton, porque eso fue lo que me dio el peso. Listo, como ya tengo la normal, entonces procedo aquí a hallar la fricción. Entonces me dice que la fricción es igual al μ, pero el μ ¿cuánto vale? 0.2 multiplicado por la normal, que me dio 294 newton, y obtengo ese valor. También nos va a dar en newton, ¿no? Entonces por 0.2 eso nos da 58.8 newton. Listo, ya tengo el valor de la fricción. Entonces ahora sí puedo acá de la primera ecuación, ¿cierto?, despejar la aceleración. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Diríamos que la fuerza aplicada, voy a hacerlo acá, fuerza menos la fricción, me dice que es igual a la masa, pero la masa vale 30, multiplicado por la aceleración. Bueno, la fuerza la tenemos, ¿cierto? La fuerza vale 200 newton, ahora sí, menos la fricción, que nos dio 58.8 newton, debe ser igual
a 30 kilogramos multiplicado por la aceleración. Ahí entonces ya está mi última ecuación. Lo que hago es hacer esa resta y el 30 lo paso a dividir para obtener el valor de la aceleración. Entonces decimos 200 menos 58.8, esto nos da 141.2 newton, debe ser igual a la masa, que son 30 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Finalmente estos 30 kilogramos los paso a dividir, entonces me queda 141.2 dividido en 30, y eso es igual a la aceleración. Hacemos la división, dividido en 30, y eso nos da 4.7. entonces decimos 4.7. ¿En qué unidades nos da? Pues si nosotros desglosamos newton, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y lo divido entre kilogramos, me va a quedar solamente metros sobre segundo al cuadrado, y esa vendría a ser el valor de la aceleración de ese cuerpo, que es lo que nos están pidiendo. Bueno, así entonces ese es el procedimiento para nosotros poder solucionar ese tipo de problemas, y tener en cuenta siempre todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Con base en esto pueden desarrollar el primer ejercicio que está planteado ahí en la guía. Entonces más adelante les hago otro video sobre los otros ejercicios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.